La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Por favor, hermanos, sirvan sus asientos. Hermanos, queremos dejar el encargo del Señor, porque los estudios son para nuestra edificación, para fortalecernos en gran manera en las cosas de Dios, para que legalmente también seamos padres, madres, porque hoy día es Día de la Juventud. Lo que quiero darle es, como se llama, responsabilidad de los hijos para que hacia con sus padres. Porque hay estudio también, otro consejo a los padres para criar a sus hijos. Pero ahorita vamos a dar estudio, la responsabilidad de los hijos para con sus padres. Y esto, legalmente, hermanos, hemos obviado, o de repente, por desconocimiento, y los jóvenes también, los hijos también, como tenemos padre, madre, no sabemos legalmente valorar a nuestro padre, a nuestra madre. A causa de esto, hermanos, viene decaimiento. Ese es el principal pecado que los hijos están cargándose, hermanos, con carga pesada. Y legalmente, si nosotros hemos creído en Dios, tenemos que enmendar, tenemos que reflexionar, recapacitar, que de hoy en adelante, para cumplir todos los consejos que ha ordenado por mediante sus santas escrituras y que nuestros primeros padres hablaron, hermanos, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, los consejos de Dios. Y esto es para nuestra edificación, para nuestro bien. Y este consejo precisamente está en uno de los fundamentos del quinto mandamiento. Y el quinto mandamiento es un mandamiento con promesa. ¿Ya? Entonces, el quinto mandamiento, claro, nos va a decir, por ejemplo, hermanos, dice, a ver, se me ayudan, hermanos, católica, pura católica, si es posible, vamos a utilizar hoy día. Si tuvieran católica, será bueno, porque ahí está los textos precisos. Entonces, hermanos, hermanas, escuchen por favor. Los hijos, hasta ahora, no estamos valorando a nuestros padres. Y los padres, conforme a la Sagrada Escritura, conforme a la enseñanza de Dios, hermanos, está constituido como segundo Dios, los padres. Por eso la Escritura nos va a decir, a un padre, a una madre, hermanos, viendo carne, hueso humano, no lo honramos los hijos, ¿cómo podemos honrar a un Dios que no lo vemos? Y la práctica está en esto, hermanos, para honrar a Dios. Si honramos a nuestros padres, y así nosotros también honramos a Dios. Por ejemplo, dice, libro eclesiástico, Biblia católica, eclesiástico, capítulo 7, versículo 27 y 28. Libro de Eclesiástico, capítulo 7, versículo 27 y 28. No tienen Biblia, ¿no? No hay. Entonces, yo mismo será. Pero ahí he visto que los católicos tenían los hermanos. Entonces, en esta parte dice, honra a tu padre con todo el corazón y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que ellos te engendraron. ¿Cómo podrás devolverlo lo que hicieron por ti?
Eso es lo que dice en este texto. Dios está ordenando que nosotros debemos aprender a honrar a nuestro padre, a nuestra madre. Y nunca un hijo debe olvidarse que una madre sufrió desde el momento que lleva del vientre, digamos, a su hijo, sufrió mucho, dolores, sufrimiento. Entonces Dios dice, recuerda que ellos te dieron vida, te engendraron. Entonces, todo lo que han hecho por ti, ¿cómo podrás pagarlo? Hermanos, hermanas, no hay ni oro ni plata del mundo para pagarlo por lo que hicieron por nosotros nuestros padres. Desde el vientre, cuando nace toda la atención que sufrió por nosotros. Cuando los hijos lloraban, una madre de donde sea sacaba comida para darle, para mantener a sus hijos. Entonces, eso no hay ni oro ni plata para poder devolverlos. ¿Cuánto ha sufrido por nosotros nuestros padres, nuestra madre? Desde el momento que uno nace, aún sin asquearse, aún cuando legalmente los hijos se enfermaban, una madre sufre. Una madre llora por su hijo. No ha querido que llore, que no ha querido que sufra, no ha querido pasar hambre, ni nada absolutamente. Eso es lo que ha hecho nuestros padres. Por eso, de tal manera, los hijos, hermano, no debemos legalmente olvidarnos de nuestros padres. Por eso le honra a tu padre, dice, y a tu madre. Ahora, ¿cuál es la forma de honrar? Ahí vamos a ver, pero todavía no entramos en eso. Entonces, el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 22. Libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Cuando tu madre se envejeciere, no me lo menosprecies. Oye, ¿qué cosa quiere decir oye? Obedece a tu padre, aquel que te ha engendrado. Aun cuando tu madre se envejeciere, porque una madre no va a quedar en esa plenitud, hermanos, con esas fuerzas que siempre ha tenido, no, sino que pasan los años, los días, los padres se envejecen, ya no están con la misma fuerza que antes tuvieron. Cuando se envejecen, ya tienen una edad avanzada, entonces dice la Escritura, no lo menosprecies. ¿Qué cosa es menospreciar? A un padre, a una madre. Menospreciar, ¿qué cosa es? Menospreciar, hermanos, dejar a su libre albedrío, quiere decir que a su criterio, como sea que sobrevive él. Y no hay una responsabilidad de los hijos para con sus padres. Aún pasan muchos casos cuando se envejecen, hermanos, se aburren de sus padres, se aburren de su madre, no tienen esa paciencia. Cuando su padre, cuando se envejecen, hermanos, cuando están viejitos ya no pueden ni caminar, ya no escuchan, los ojos le fallan. En ese momento es lo que necesita más de los hijos, los padres. Toda la atención. Y no debe olvidarse que un día esa madre, ese padre, lo engendraron y lo atendieron desde pequeño, lo educaron, le hicieron crecer, dándole de todo lo mejor que quiere para sus hijos. Y muchos hijos a veces, por aborrecimiento, cuando ya tienen su trabajito, todo en fin, ya saben, profesionales, y los padres se envejecen. Entonces, ¿qué hacen al no tener tiempo para atenderlo? Directamente lo llevan
donde están los ancianos, ¿cómo se llama eso? Sí. Asilo o albergue, no sé qué dice. Ahí lo llevan, lo pagan su plata y ahí, como sea que esté. Eso no es así, hermano. Eso, en la Biblia no dice eso, llévalo asilo a tu papá, no dice así. Hasta las últimas consecuencias, los hijos deben velar, hermano, por sus padres, por su madre, sin aborrecerlo, darle todo el amor, hermanos, a su padre, a su madre, hacerle feliz a su padre, a su madre, no tristeza. ¿Ah? Entonces, aún con todos, a veces los padres podemos equivocarnos. La madre también puede equivocarse, puede tener pequeños errores, pero con todos errores, hermanos, es su padre y es su madre. Y no puede, digamos, deshonrar a su padre a causa de sus errores. Libro de Eclesiástico, Biblia Católica, capítulo 3, versículo 10, 12, 13, 14 y 16. Repito, Eclesiástico, capítulo 3, versículo 10, 12, 13, 14 y 16. Hermanas, hermanos, padres, madres, yo sé que jóvenes, de repente nuestros hijos no están acá, pero ustedes que están escuchando este consejo de Dios, háganle, cuando lleguen a su casa, háganle ver, háganle leer, para que no seamos responsables. Los hijos no saben su responsabilidad para que puedan salvarse, porque si hacen esto, la salvación está fijo para los hijos. Dice de esta manera: no pongas tu gloria en la deshonra de tu padre, pues jamás te servirá de gloria esa deshonra. No puede, hermanos, los hijos poner aún la deshonra de su padre cuando cometen pequeños errores en fin. Con todos los errores de su padre, y debe atenderlo, igual a su madre. Porque de ello, hermanos, le servirá legalmente para que pueda salvarse los hijos. Cuida, hijo mío, de tu padre en su vejez. No lo causes tristeza mientras que viva. Acá no dice que llévalo al asilo, no dice. Cuando tus padres, tu madre se envejeciere, cuida, hijo mío, en su vejez. No lo causes tristeza, no lo hagas afligir, no lo hagas sufrir, no lo hagas preocupar. Mientras viva, hágalo, dale todo lo que se merece. Aunque le falle la mente, sé indulgente con él y no lo desprecies, que tú rebosas con vigor. ¿Eso es cierto? Cuando nuestros padres, hermanos, se envejecen, entonces a veces falla la mente, quiere decir que a veces olvidadizos, y de diferentes maneras, ya no está igual, no sé, como antes. Hasta se puede equivocar del camino y se puede ir a otro lugar. Entonces ya no está. Entonces, con todo eso, sea indulgente, no lo desprecies, ya que tú estás lleno de vigor. Está recomendando Dios cómo puede a su padre, hermanos, atenderlo mientras que viva sus padres. Entonces dice: la limosna del padre no caerá en saco roto, servirá para obtener el perdón de tus pecados. Hermanos, cuando ya tienen una edad ya avanzada, ya no trabajan los padres, ni el trabajo ya no van a recibir con esa edad que tienen.
Entonces, los padres ya están en responsabilidad de los hijos y no lo puede abandonar. Entonces, siempre los padres deben dar, digamos, su propina, los hijos deben dar su propina hacia sus padres para cualquier cosita que le pueda antojarse comprarse. Y esa propina, esa limosna que le da, no caerá en saco roto, dice la Escritura. No es en vano. Entonces eso servirá para que pueda obtener el perdón de Dios por darlos a sus padres, por atenderlos. Si los hijos no lo hacen eso, más pecado cometen. No va a obtener el perdón de Dios. Por eso digo, si a los padres, carne y hueso humano, no lo atendemos, no lo damos, no lo honramos, lo necesario no le damos, ¿cómo podemos honrar a un Dios? ¿Cómo le podemos dar los diezmos, las primicias, ofrenda de amor, todo a Dios? Aquí no lo vemos. Si al Padre no lo cumplimos. 16. Abandonar al Padre es como blasfemar. Como blasfemar. Maltratar a una madre es como ser maldecido por el Señor. Abandonar a un padre, hermanos, no es bueno. Comete error grave los hijos. Aún maltratar a su madre será maldecido para toda su vida por el Señor. ¿Y cómo maltrata? Hermanos, valgan decirles, ahora estamos en un tiempo de que, y eso no tiene perdón, ni en esta vida, ni en otra vida. Los hijos, hermanos, cuando ya están grandes, se aborrecen de cualquier error que cometen. Los hijos, hermanos, a veces lo maltratan a sus padres, tanto psicológico, y también hasta lo pegan a sus padres, los hijos. Igualito, hermanos, a una madre lo hacen sufrir, lo maltratan, le gritan. Peor que eso, entrenado lo trata, pero eso no es bueno. Eso lo dice la Escritura. Entonces, si hace eso, será maldecido por Dios. El que hace eso, el que lo trata mal a su padre, hace cuenta que está tratando a Dios mal. Es así. Proverbios capítulo 30, versículo 17. Libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 17. El ojo que encarnece a su padre menosprecia la enseñanza de la madre. Los cuervos lo saquen de la arrollada y tráguenselo a los hijos del águila. Hermanos, cuando hay veces los hijos no lo atienden bien a los padres, el castigo de Dios es fuerte. Por eso la Escritura dice, hermanos y hermanas, los hijos tratan mal a sus padres, pero eso no queda ahí. Y los hijos no van a quedarse toda la vida así joven, lúcido, sino que también va a llegar un día igual que a la edad de sus padres. Y si van a tener hijos, todo es prestadito, igual, hasta peor lo van a hacer. Por eso dice la Escritura, el que siembra bien, bien cosechará. Más el que siembra mal, mal cosechará. Esta bíblica, ahí vamos a llegar. Entonces, nosotros tenemos que sembrarlo bien con nuestros padres, para que mañana más tarde, ese prestadito, hasta mejor nos van a atender nuestros hijos, nuestros nietos, a los hijos. Entonces, hermanos, hermanas, la Escritura dice,
No se puede. Los hijos, los que no lo atienden bien, lo deshonran a su padre, será maldito, dice el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 16. Deuteronomio 27, 16. Maldito el que deshonra a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Hermano, esa palabra maldito que Dios habla no está bueno. Es una palabra, hermanos, horrible. Y cuando Dios habla esto, hermanos, es para toda la vida. Seremos malditos. Y no va a estar bienvenido en cualquier lugar que fuera de los hijos por su comportamiento, por tratar mal a sus padres. No va a estar ahí. Siempre va a ser maldecido, donde quiera que fuere. Por eso dice Gálatas capítulo 6, de lo que he hablado, palabra 6, 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará o segará. Gálatas 6, 7. No nos engañemos los hijos, porque Dios no puede hablar en vano al vacío, tampoco no puede ser burlado, porque todo lo que la persona, lo que el hombre siembra, esto va a cosechar. Se siembra bien, bien cosecha; se siembra mal, mal cosecha. Ahora mismo entre nosotros, si nosotros nos comportamos con nuestro Dios, entre nosotros nos tratamos bien, con amor, con sencillez de corazón, estamos sembrando bien, hermanos. Y Dios es justo. Tarde o temprano va a tener misericordia en los momentos difíciles con nosotros. Entonces, darle todo ese amor. Mientras que los hijos tengan suficiente, lo que Dios le ha bendecido, y no hacer faltar nada, es el verdadero amor que le puede dar a sus padres. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17, versículos 18 y 10. Y no puede ser la persona, hermanos, duro con sus padres. Más el que tuviere bienes de este mundo y viene a su hermano tener necesidad y le cerraren sus entrañas, ¿cómo es el amor de Dios en él? Hay veces tiene platita, tiene suficiente comida, tiene trabajo seguro, tiene donde vivir los hijos. Entonces, hermanos, pero sus padres viven aparte y no saben cómo están sus padres, no le visitan. Está viendo, no le da nada. Cada uno sabe en su conciencia. Entonces, cuando necesitan diálogo de sus hijos, no le da nada. Más bien es duro teniendo. Cerrar sus entrañas, que es duro. Mezquino con sus padres. Entonces, ese será el amor verdadero de Dios para con sus padres, los hijos. Entonces, 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. El amor no es, hermanos, mamá te quiero, mamá te amo, yo te amo, mamá. No es de boca, hermanos. No es, el amor no es, hermanos, que amemos de palabra ni de lengua nada más. El amor es legalmente de obra y de verdad. No hacerlo faltar en nada. Si estuviere enfermo o enferma, acudir inmediatamente. Darle todos los días, verlo, sentir
tiene comida, si le falta algo, verle todo. Entonces, Dios dice, en esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, hermanos, si ese amor no reina en los hijos, aún entre nosotros mismos, entonces no es de Dios. Entonces, ¿de quién será? Del diablo. Porque al diablo le gusta, hermanos, la destrucción de sus hijos, de Dios. Al diablo le gusta el contrario del mandamiento que Dios ordena. Dios es puro amor, pero el diablo es puro odio. Entonces eso no puede existir. Entonces dice el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, dice la escritura: honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen tus días que Dios te da en la tierra. Yo quiero preguntar a mis hermanos, ustedes saben, si no saben, igualito. ¿Saben qué cosa es la palabra honrar? Respeto. ¿Honrar qué cosa, hermanos? ¿Ah? Honrar no es de boca. Honrar, mamá, yo te respeto, mamá, buenos días, buenas noches, papá, se contigo, mamá, listo, mamá, yo te respeto, cuídate, mamá, ya, yo después vengo a verte. Pero nunca, cuando uno va a visitar a sus padres, no lo llevan ni un plátano, ni un cuarto de azúcar. Honrar no es de lengua, ni de boca, ni de palabra. Honrar es no hacerle faltar en nada a sus padres, absolutamente. Igual que a Dios. Yo honro a Dios, yo respeto a Dios, pero si no le damos sus ofrendas, lo que Dios quiere, entonces, ¿dónde está lo que uno honra a Dios? Honrar es darle de todo lo que pide Dios. El bien, honrar es darle ofrendas, primicias, diezmos, no hacerle faltar en nada a Dios, lo que pide. Es igualito para los padres. Honrar es no hacerle faltar en nada. Inmediatamente los hijos deben estar viendo a sus padres. Mamá, ¿cómo estás? Acá te he traído víveres, ¿qué cosas te gusta? Lo que le gusta, por lo que los hijos deben saber qué cosa es lo que le agrada, lo que le gusta a sus padres. Qué cosa, a veces, ellos a veces, qué cosa necesitan de mantenimiento para que puedan comer. Se están enfermos, inmediatamente acudirlo, darle medicinas. Día de la madre, no me lo. Ese es honrar. O día del padre, no. Por sin embargo, cuando llega el día del padre, ese día nada más abrazo todo. Cuando llega el día de la madre, ese día nada más abrazo, regalito todo. Eso está mal, hermanos. Para mí, eso está mal. ¿Por qué? El día del padre, el día de la madre debe ser todos los días de su vida. Claro, todos los días. No un solo día. Eso es así, según la enseñanza de Dios. No es que el día del padre no me voy a llevar a una buena pollería, a un buen restaurante para hacer comer. El resto del día no le doy nada. ¿Se dan cuenta? Ese es honrar al padre. No es de boca, no hacerle faltar nada. Llevo sus víveres, le dejo su platita y cualquier cosa, siempre está al tanto. Siempre está al tanto. Libro de Eclesiástico, capítulo 3, versículos 6, versículos 7 y 8. Libro de Eclesiástico, capítulo 3, versículos 6, versículos 7 y 8. Quien respeta a su padre tendrá larga vida. El que obedece al Señor reconfortará a su madre.
servirá a sus padres como si fueran sus dueños. Respeta a tu padre con obras y palabras. De esta manera recaerá sobre ti su bendición. Será bendito el que respeta a su padre y a su madre. Quien respeta a su padre, entonces tendrá largos años de vida el que respeta a su padre y a su madre. Por eso, hermanos, padre y madre está configurado como segundo Dios. Por eso el quinto mandamiento es mandamiento con promesa. Y los hijos, por eso, como no cumplen con esto, hermanos, ahorita los jóvenes no hay. No sé dónde estarán. Y si cumplirían esto, entonces, hermanos, los hijos legalmente, Dios mismo le fortalecería su corazón, de su espíritu, estaríamos llenos de bendiciones, hijos acá, los hijos, en fin, sirviendo a Dios junto con sus padres, en fin. Pero no hay eso. Eso hicieron los primeros padres. Entonces, hermanos, estamos viendo, y los hijos que honran a sus padres y no hacen falta, entonces Dios también le bendecirá a ese hijo, a esa hija, quien lo atiende a sus padres, a su madre. El libro de Deuteronomio 5:16. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, como Dios te ha enseñado, te ha ordenado. ¿Y para qué? Para vivir largos años de vida en la tierra que Jehová nuestro Dios nos ha dado. Y seamos benditos delante de Dios, los hijos. Los hijos. Pero sin embargo, no hay cumplimiento, hermanos, con esto. Por eso, hermanos, les digo, esto es lo que están escuchando. En momentos propicios, libren a sus hijos. Háganle leer. Háganle saber sus responsabilidades de ser hijos. Y si leen, saben todo eso, entonces bienaventurado, cumplirán. Porque muchos hijos no saben su responsabilidad para con sus padres. Por eso, hermanos, no pueden cumplir como debe ser con la ordenanza de Dios. Y hay hijos que pegan a su padre, ese no tiene perdón. Hay hijas también pegan a su madre, no tiene perdón. No hay perdón. ¿Ah? No hay perdón. No hay perdón. Lo contrario, morirá, dice la Escritura. Morirá. Hermanos, cuando uno, a veces viendo la Escritura, por ejemplo, Judá, escuchen este testimonio. Uno de sus hijos del padre Jacob, Judá, ¿ya? Entonces tenía 2 hijos, hasta 3 hijos tenía. Entonces, hermanos, tenía, digamos, Judá mismo, conforme a Dios, le buscó una nuera para su hijo mayor, se llama Támara. Entonces le entregó para que sea su esposa, lo casó, lo ha hecho casar, en fin, delante de Dios. Pero este su hijo, que es el mayor, hermanos, lo buscó, o sea que se comportó mal, o se comportaba mal con su esposa, le pegaba duro a su esposa, porque ese hijo, hermanos, caminaba en pecado. Entonces no respetaba a su propia esposa. Y la nuera tampoco no lo avisaba a su suegro Judá.
Pero un día, hermanos, Tamar, su nuera, vino a visitar a su casa de su suegro, Judá, y su esposa. Entonces, ahí le ve en su mano moretones, ya golpeado, digamos, inflamado, en fin. ¿Qué es lo que te pasa? Dígame, no me mientas. Hasta le dice Judá. Mi esposo siempre me maltrata, me pega, ahora que me pega. No es la primera, siempre a veces casi me mata. Entonces ahí lo llama a su hijo, le dice, lo toma atención fuertemente, porque maltratar a su esposa no es bueno, eso no es bueno, es pecado grave. Entonces lo llama. Después le toma atención fuertemente. ¿Por qué tiene que hacer con tu esposa esto? Entonces, hermanos, le da su vara al hijo, su vara de corrección, porque se puso malcriado. Le contestó a su padre y le pegó a su padre, a su propio padre, su hijo, lo pegó. Entonces, Dios lo habla a Judá y le dice, por comportamiento, por pegar a su padre, tu hijo mayor morirá. No pasó mucho tiempo, hermanos, con el pasmo se paralizó el corazón, o murió. No de mucho tiempo, no, murió. Y se cumplió lo que Dios habló. Ese es testimonio para esos tiempos. Murió. Porque cometió pecado. Hacia con su padre, le pegó a su padre, le tiró vara de corrección a su padre al hijo, pero el hijo le contestó, lo pegó, lo pateó, el pollete le dio. Entonces, hermanos, Judá lloró, nada más clamó a Dios, y Dios lo respondió, morirá por hacer esto tu hijo. Y ya no había cómo decirle a Dios y perdonar nada, ya Dios le había sentenciado. El libro de Éxodo dice, capítulo 21, versículo 17. Por eso, hermanos, esto no tiene perdón cuando uno legalmente a su padre, a su madre, no la atiende bien o lo trata mal. No, eso no está bueno. Éxodo 21, 17. Igualmente, el que maldijere a su padre y a su madre morirá. Y esa palabra hay mucho que discernir, hermanos. El que maldijere. El hijo puede maldecir a su padre de diferentes maneras, ya sea con palabras, con hechos, en fin, no honrándolo como Dios ordena. Entonces, eso no está bueno. Sean buenos. Estos, hermanos, ¿ustedes habían escuchado estos consejos algún día? ¿Han escuchado? ¿O no han escuchado? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, hermanos y hermanas, la escritura es clara y tajante. Entonces, los hijos están para obedecer a sus padres, porque esto es lo justo, lo bueno que pueden hacer los hijos. El libro de Efesios, en todo, capítulo 6, versículo 1. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1. Por eso a nuestros hijos, hermanos, hay otro estudio, cómo criarlo a nuestros hijos, conforme a Dios. ¿Qué cosa vamos a enseñar? Claro, Dios enseña, engendrando hijos se salvará. Pero el problema está cómo educarlo, cómo criarlo. Porque la educación no viene del colegio, no. La educación sale de la casa, del hogar. Entonces ahí uno dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es lo justo. Y los hijos están en obligación de obedecer a sus padres en cualquier cosa que pidieran, hermanos. Igualito ahora, libro de Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto
es lo que agrada a Dios. Eso es lo que dice Colosenses 3:18. 3:20, 3:20. Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan a sus padres. Cuando habla padres, habla de madre y padre. Obedezcan a sus padres en todo. Porque esto es lo que lo más agrada a Dios. Eso es lo que está diciendo. Cuanto más grande sea, los hijos deben ser más amorosos para con sus padres. Aún los hijos también a sus hijos deben enseñarle, hermanos, ese amor para con sus abuelitos, para con su padre. Debe enseñarse esto. Libro de Eclesiástico, capítulo 13, versículo 18. Eclesiástico, capítulo 13, versículo 18. Lamentablemente jóvenes no están acá. Qué bueno sería todos los jóvenes que estén acá, pero no hay. Eclesiástico 18 dice: cuanto más grande seas, más debes humillarte. Capítulo 13, versículo 18. Cuanto más grande seas, más debes humillarte. Te granjearás así benevolencia del Señor. 3, así 1, 2, 3. 3. Entonces, hermanos, los hijos, cuanto más grandes sean, deben ser más humildes. ¿Y qué cosa humilde? No, océano Pacífico no es. Hermanos, ¿qué cosa es ser humilde? Humilde es, hermanos, obedecer en todo, la obediencia. Verle, estar al tanto de sus padres en los momentos más difíciles. Hablarle con palabras legalmente que Dios quiere, con palabras bonitas de sus padres, ya no ásperas. Porque los padres, hermanos, cuando se envejecen, se convierten como un niño. Y no se puede tratar con palabras bonitas, aunque escucha lejos, acercarse. Padre, papito, ¿qué es lo que necesitas? Todo lo que quieras, dígame para hacerlo. Yo soy tu hijo. Tú me engendraste, madre, tú me has dado, digamos, la vida. Madre mía, ¿qué cosa necesitas? Dígame lo que tú quieras. ¿Qué cosa quieres comer? ¿Qué frutita quieres comer? ¿Qué te falta? ¿Qué te duele? ¿Cuándo hacen los hijos eso? Cuanto más grandes dicen: mamá, necesito plata. ¿No tienes plata? ¿Lo quieres guardar? ¿Cuándo has trabajado más antes? Quiero plata, pues, mamá. Yo quiero, no tengo trabajo, nada, no hay comida, nada. Hermano, y los hijos a partir de 18 para arriba están en deber de mantener a sus padres. Para eso debe trabajar. Y los padres deben enseñar a los hijos desde pequeño a trabajar, a ser buenos hijos. Ejemplo, libro de Eclesiástico, capítulo 3, versículo 3, 4 y 5. Libro Eclesiástico, capítulo 3, versículo 3, 4 y 5. ¿Quién respeta a su padre será perdonado de sus pecados? Quien respeta a sus padres será perdonado de sus pecados. 4. Quien engrandece a la madre acumula tesoros. Quien engrandece a la madre acumula tesoros. Al que trata con respeto a su padre, sus propios hijos lo calmarán de alegría. Cuando se envejece en su sociedad. Hermanos, ¿quién respeta a
su padre, Dios engrandecerá a su hijo, a sus hijos. Y serán perdonados de todos sus pecados. Por eso el mandamiento, hermanos, el quinto mandamiento es un mandamiento con promesa, no es cualquier cosa. Hay veces nosotros escuchamos, pero no tratamos escudriñarlo donde que dice en uno de los fundamentos del quinto mandamiento habla esto. Y no valoramos como buenos cristianos. No tratamos de estudiar. Entonces, el que trata con respeto a su padre y a su madre, en sus propios hijos también a él lo harán igual, lo tratarán bien, igual que trató a sus hijos, a sus padres, igual de los hijos, sus hijos también a él lo van a hacer. Esto es prestadito, ya hemos hablado ya. Hijos deben obedecer a sus padres para que le vaya bien y prolongue sus días en la tierra que Jehová su Dios da. Efesios capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Libro de Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahí está. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Mandamiento. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que vivas muchos años en la tierra y tengas larga vida. Por eso, la obediencia, honrar, en fin, hacia con los padres es muy buena, hermanos. Y estos consejos escuchemos y hablemos a nuestros hijos, ya que no están los hijos. ¿Ah? Entonces, el que educa, ahora, el hijo mal educado, nosotros también, los padres, también depende cómo hemos educado a nuestros hijos desde pequeño. Cómo hemos educado a los hijos de pequeño. Y cuando se ha recibido buena educación, entonces el hijo sale educado, respetuoso. Ese hijo, entonces, hará quedar bien a sus padres cuando sean grandes. Pero el hijo mal educado será vergüenza a sus padres. Por eso dice Eclesiástico capítulo 22, versículo 3. Eclesiástico capítulo 22, versículo 3. Hijo mal educado, vergüenza para el padre. Si se trata de una hija, peor todavía. Eclesiástico 22, 3. Repito, hijo mal educado será vergüenza para el padre. Y si se trata de una hija, peor todavía. No sé si me dejo entender. El hijo bien educado. Ahora, ¿cómo se educa al hijo? ¿Desde qué momento hay que educar al hijo? Esos hermanos, lo correcto que un padre debe enseñar. Y la educación no enseña en el colegio ni en la universidad. La educación enseña a los padres en su casa. De ahí nace la educación. Y a las hijas. Por eso los padres deben hacerse el mejor amigo de los hijos de su padre. El mejor amigo. La mejor amiga de las hijas de su madre. Eso no deben perder. Para que sean buenas hijas. Buenas hijas.
El que educa a su hijo será su consuelo cuando se envejeciere. El que educa a su hijo, su hija, será consuelo. Eclesiástico, capítulo 30, versículo 1, 2, 3 y 4. Libro de Eclesiástico, capítulo 30, versículo 1, 2, 3 y 4. De 1 al 4. ¿Quién ama a su hijo? ¿Quién ama a su hijo? Lo castigará con frecuencia. Si no lo hace así, podrá alegrarse al final de sus días. ¿Quién corrige a su hijo? Sacará de ello utilidad, y entre sus conocidos se sentirá orgulloso de él. Ahí está. El que instruye a su hijo dará envidia al enemigo, y entre los amigos todos serán satisfacciones. Si el padre fallece, es como si él no hubiera muerto, porque deja atrás sí alguien semejante a él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios enseña cómo educar a nuestros hijos. Quien ama a su hijo no lo puede pasar de cualquier error. Debe aconsejarlo a sus hijos desde pequeñito. Los hijos, hermanos, cualquier error que cometan necesita, pero bonito hablarle bonito. No se puede maltratar por maltratar tampoco. Y si las cosas, las mismas cosas reiteradas veces hace, entonces ahí tiene que corregirse con vara. Pero también, para cuando corrija, no puede airarse la persona que corrige. Tiene que pedir a Dios ayuda. Tiene que orar a Dios, bendito Jehová. Mi hijo, a pesar de que aconsejado se ha comportado, ayúdame, Señor. Mi mano sea tu mano, Señor, para corregirlo. Le corrige llorando, clamando a Dios, entonces sin airarse, y si castiga airándose, renegando, le endurece más, a veces más rebelde, ¿sabe? Por saber también a los hijos, hermanos, darle, como se llama, educarlo con palabras bonitas a los hijos. Por eso la instrucción sale de la casa. Y si los hijos salen bien educados, a los hijos se les enseña todo. En Dios todo. Entonces, en la calle, donde quiera que fuere, los hijos, las hijas van a ser educados. Y la gente dirá, este niño es bien educado. ¿Quién será su padre? Le hará quedar, hermanos, bien a su padre y a su madre, esa hija, ese hijo. Lo traerá alegría a su hogar. Aun cuando se muere su padre, hace cuenta que no se ha muerto, no dice, porque el ejemplo de su padre queda en su hijo. Igualito. Eso así. Por eso dice, educa a tu hijo. A tu hijo. Eclesiástico capítulo 30, versículo 13 y 12. Eclesiástico capítulo 30, versículo 13 y 12. Corrige a tu hijo. Esfuérzate en educarlo. Y no tendrás que soportar su conducta vergonzosa. Doblégalo mientras que es joven todavía. Ahora dice, golpearlo en la espalda cuando un muchacho no sea que vuelva rebelde y te desobedezca. Eclesiastés capítulo 30, versículos 13 y 12. Edúcalo, corrige a tu hijo cuando
sea necesario, mientras que tu hijo se comporta mal, entonces háganlo ver sus errores, edúcalo, aconséjalo, está diciendo Dios. No, les cuento ahora, hermano, de que yo tengo un hijo, tenía 16 años, y se había juntado con malas amistades, estaba perdiendo, y entonces yo hice un holocausto y clamé al Señor, y mi hijo se enderezó. Eso es lo que quería llegar a él, a eso. Hermanos, los padres, así como nosotros nomás como carne, no vamos a poder corregir al hijo como debe ser. Para que sean buenos hijos, ejemplos, entonces los padres, ¿qué tienen que hacer? Cuando se comporta mal. Dice Romanos capítulo 12, versículo 21, hacer el bien para que Dios nos proteja a los hijos. Hacer el bien. ¿Y qué cosa es el bien? ¿Y qué día se hace el bien? Ese bien es la ofrenda que Dios pide. Y los sábados hay que hacer, hay que pedir a Dios con esa ofrenda al Señor por los hijos. ¿Ah? Y tenemos ejemplo. Entonces, a veces, hermanos, tenemos ejemplo, por ejemplo, de nuestros primeros padres que ofrecieron por sus hijos ofrenda encendida. Quizás mi hijo habrá blasfemado el nombre del Señor, habrá pecado. Voy a presentar una ofrenda a mis hijos. Y presentaba por los hijos ofrenda. Job capítulo 1, versículo 5. Y eso también no estamos cumpliendo los israelitas, estamos en falta. Entonces, ¿cómo puede ayudar? Dios es el que vamos a ver cuando el Satanás, el diablo, se instrumenta de los jóvenes. Entonces, el único Dios es el que puede ayudar. Nosotros no somos nadie. Y para que ayude a Dios hay que acudirlo con ofrendas. Entonces, Dios puede cambiar su modo de ser, su conducta. ¿Ah? ¿Se encuentra? A ver, lean eso. Job 1:5. No hay. Acá dice Job, y voy a leer 1:5. Esta me falta entender. Capítulo 1, versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días de convite, Job enviaba y santifícalos, y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, ofrecía Job holocausto. Quizás mis hijos habrán pecado y blasfemado a Dios. Pero hermanos, ¿cómo blasfema a Dios los hijos? ¿Cómo puede blasfemar a Dios? Romanos 2:24. ¿Cómo blasfema? Por el libro de Romanos capítulo 2, 24. Dice la Escritura. Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Blasfemar, hermanos, a veces los hijos ya no reposan, vienen tarde, no pasan fiesta, ni oran, ni se recuerdan de Dios, nada absolutamente, caminan a su criterio, blasfeman, pecan contra Dios. El único, por mediante de la ofrenda, podemos cambiar su conducta entre nuestros hijos para que ellos sean perdonados y se recuerden y Dios le dé
ablanden sus corazones, cambien su corazón de piedra a un corazón de carne y comiencen a servir a Dios como Él quiere. Entonces, no solo Job, por ejemplo, la madre de Samuel, Ana, ofrecía por su hijo Samuel. Ni salió del vientre de su madre, llevaba ofrendas para el Señor. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 20, 21 y 24. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 20, 21 y 24. Primera de Samuel. Eso dice la Escritura. Por eso, hermanos, la Escritura nos enseña, nos instruye para nuestro bien. 1:20 dice: y fue que, corrido el tiempo, después de haber concebido Ana, parió un hijo y púselos por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo demandé a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia a sacrificar a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Y después que hubo destetado, llevó consigo con 3 becerros y una epa de harina y una vasija de vino, y trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Así le entregó al Señor Ana a Samuel. Por eso Samuel era un gran profeta en la tierra, que conversaba con Dios. Le entregó a Dios con becerros, ofrendas, lo llevaba por su hijo. Ahora, por hijo o por hija, ahora a veces, por ejemplo, las hermanas de repente tienen su hijo, nació un hijo. Ahora la Escritura dice que tenemos que ofrendar por ese hijo. Nadie hacemos, cumplimos, hermanos. Por ejemplo, dice el libro de Levíticos capítulo 12, versículo 6. A causa de esto los hijos, hermanos, crecen endurecidos. Levíticos capítulo 12, versículo 6 dice: y cuando los días de su purgación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerán un cordero de 1 año. Por hijo o por hija, traerán un cordero de 1 año para holocausto. Ahora, aparte del cordero, y un palomino, y una torta para expiación a la puerta del tabernáculo, el testimonio del sacerdote. Tampoco no hay complemento. ¿Se dan cuenta? Por agradecimiento. Porque los hijos, cuando nacen, hermanos, los hijos son la bendición de Dios. Y por esa bendición agradecer a Dios. Y Dios pide una ofrenda. Es lo correcto. Y cuando no tuviera, también Dios ve sus posibilidades de cada persona. Entonces, conforme su posibilidad, hay que ofrendar al Señor. Ahí, hermanos, el sacerdote está dando estudio. La posibilidad, hasta 1 kilo de harina recibe Dios. Cuando ellos no tienen, pero Dios conoce, pero teniendo, llevamos, hermano, una mesera, es la mezquindad. Eso también no está bueno. Si teniendo, uno hay que ofrecer lo mejor a nosotros. Por eso, una persona, yo soy de esto, informo a personas los consejos. Mi esposa ya está, digamos, ya embarazada. Ya. Entonces, de quitar el vientre, ya no importa, en una alcancía, cuando nace para presentar una ofrenda, voy juntando poco a poco. Nace la criatura. Entonces, conforme a la Escritura, ya se ofrenda, de repente alcanzó para un corderito, lo llevo, le entrego al Señor. Y agradecimiento, presento una ofrenda. Hermano, disculpe, cuando ya están grandes hombres, cuando ya están jóvenes hombres, mujeres. Por eso, si cuando están, hay veces, hermanos, eso es lo que quiero también enseñarles. Hermanos, los hijos están, digamos, en una prueba que nosotros no lo sabemos.
Cuando ya son jóvenes, entran a estudiar en una academia, en una escuela, colegio, en fin, así están. Pero en ese colegio, hermanos, siendo israelitas, no están pasando bien. A veces tienen su caballerita, tienen su velito y están menospreciados porque el Satanás, el diablo, está digamos, tratando de destruir a su hija, a su hijo, al hijo. Hasta los profesores lo menosprecian. Por lo que llevamos, digamos, a causa de, digamos, del Señor, a causa del mandamiento que nosotros cumplimos. Entonces, para ayudar a nuestros hijos, siempre hay que llevarle ofrenda al Señor. Para que porque los hijos, al ver el maltrato, al ver las críticas, al ver los menosprecios de los alumnos, de los profesores, de todos los cultores, porque son discípulos de adversario que está haciendo guerra a los hijos. Entonces, para que dé fuerza, hay que llevar siempre ofrendita al Señor. Clamar, pedir, ayunar por nuestros hijos. Entonces los hijos crecen fortalecidos. Cualquier cosa que le dice a alguien, se le resbala, no pasa nada, no lo hacen caso. Y sin caso no hay ayuda de Dios, entonces ahí se va acumulando poco a poco todo. Y ahí viene, hermanos, legalmente endurecimiento para los hijos. Se hacen rebeldes ya, con ganancia. Ya no quieren reposar, ya se cortan la cabellera, ya por causa de estudio, en fin, muchos pedos ponen. Se destruyen los hijos solos. Por culpa, a veces los padres no lo ayudamos a nuestros hijos. No lo ayudamos. Eso es así. Entonces, y si hacemos esto, entonces legalmente estamos dando una gran ayuda a nuestros hijos. ¿Estamos con Dios vivo o hay duda, hermanos? Dios está con nosotros. Jehová ha descendido a la tierra, está en la tierra, en medio de nosotros, aún en nuestros corazones. Y nadie puede negar esto. Dios está instrumentado en un varón. Ese varón es morada de Dios, casa de Dios, el santuario. Y acá mismo, Dios no lo está abandonando. Tumbes, Saromía, hermanos, el Señor está enviando a sus mensajeros. Y cuando vienen sus mensajeros, hace cuenta que, representantes de Él, hace cuenta que Él está acá. Por eso la Escritura dice: sin carne no estoy con vosotros, pero en espíritu me estoy gozando junto con ustedes. ¿No dice la Escritura? Y esto no estamos valorando, hermanos y hermanas. Estamos menospreciando la bondad de Dios que tiene para con nosotros. Y agradecer a Dios como lloros, como llantos. Gracias, Señor. Hermanos y hermanas, gracias por haber escuchado los consejos de Dios. Que Dios le bendiga. Hoy día nada más son los consejos. Si Dios permite, hay un consejo más en la tarde, repente podemos ver si en caso, si no, y el sábado ya nos veremos, hermanos, conforme al programa ya. Ahí haces programa, sábado, en fin, el programa hecho. Ojalá, hermanos, Dios permita. Sigamos firmes y valientes, no para pelear, sino que para soportar cualquier percance que pueda venir, hermanos, hacia con nosotros. Seamos valientes, fuertes para soportar. Y servir a Dios, claro, no es fácil, es una lucha. Es una lucha, hermanos, contra el mal. Entonces, eso hay que vencerlo, porque Dios es más poderoso, hermanos. Gracias, hermanos, a Dios, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.